Buenas noches. Ahí se ve la pantalla. Buenas noches, sí se ve. Bueno, vamos a regresar una vez que hemos visto algunos conceptos que tienen que ver con las decisiones de movilidad. Voy a regresar a la parte de transporte, poniéndolo en un contexto general, y luego regresaremos a cuestiones que tienen que ver más con la movilidad y relativos a la ley de movilidad y a los diferentes reglamentos que hacen derivado de ahí, ¿no? Para el caso particular de México. Entonces, bueno, hablaremos de las dimensiones de transporte. Algunos de estos conceptos ya los he platicado en la larga introducción del contenido del curso. Así que los vamos a pasar algo rápido, ¿no? Luego el problema que existe, este tema de la organización del sistema de transporte, la ciudad y qué vínculos tiene con el transporte y cómo lo podemos mejorar. Les decía, y hablábamos en la introducción, que somos individuos optimizadores, ¿no? Que lo que hacemos es tratar de hacerlo más con los recursos que disponemos. Entonces, uno de los recursos limitados que tenemos es el tiempo, ¿no? ¿Y por qué está limitado? Porque pues un día tiene 24 horas y cada día que amanecemos, despertamos, si ese es nuestro punto de referencia, puede ser otro, pero vamos a poner ese, pues nos están dando un crédito de 24 horas, ¿no? Y nosotros en esas 24 horas, igual que las decisiones que tomamos de movilidad, tenemos que tomar una serie de decisiones. Y estas tienen que ver, viéndolo desde otro punto de vista, cómo distribuimos nuestro tiempo. Ya entraremos a esa parte más a detalle, pero tenemos que repartir nuestro tiempo según nuestras prioridades y según esta ecuación que tenemos ahí en la cabeza, que no necesariamente la tenemos escrita, pero que hay cosas que no podemos evitar, ¿no? Por ejemplo, dormir, no lo podemos quitar, así que como si fuera un desplazamiento obligado lo tenemos que hacer. Quizá haya gente que diga, bueno, yo duermo poco y aguanto dormir 5 días, aguanto 5 días sin dormir. Bueno, pues veamos cómo está el sexto, ¿no? Y el séptimo y así sucesivamente. O sea, no puedes vivir sin dormir, o sea, sin descansar. Así que una parte de las 24 horas se van a dedicar a eso, otra parte a hacer tu actividad principal, ya sea estudiar, a trabajar. Estas que tienen que ver con los motivos, ¿no? Todas nuestras necesidades fisiológicas, etcétera. Entonces, a final de cuentas, podemos repartir ese tiempo, pero tenemos el problema que los satisfactores no están directamente en nuestro entorno. Ya lo decíamos, es lo que motiva a desplazarnos. Así que hay que sumar a la ecuación el tiempo que dedicamos al transporte. Y por muy poco tiempo bueno, a la movilidad de transporte, ¿no? Por muy poco tiempo que nos desplacemos es tiempo. Si decimos, ahora que ustedes van a hacer su representación gráfica, que la revisaremos mañana, la que les pedí que fueran intentando hacer, ¿no? No, mañana no, perdón, el viernes, porque mañana es día de clase asincrónica, así que el viernes revisaremos para que tengan tiempo y no digan es que me lo pidió de un día para el otro, no me dio tiempo. Entonces, eso que ustedes van a trazar, sus desplazamientos de origen a destino, si ustedes suman todo lo que van a representar ahí al día, pues les dará el tiempo que se dedican a desplazarse diariamente. Y si lo restan de sus 24 horas, pues les va a dar un cierto número. Imagínense que así hacen lo que toda su vida, ¿cuánto tiempo habrán perdido? Entonces aquí, si hacemos la cuenta, si nos desplazamos 50 minutos,
pues eso equivale a, y si vivimos 70 años, eso equivale a que estuviéramos viajando 3 años y medio de los 70 años, o sea, en desplazamiento, sin parar, durante 3 años y medio. Entonces, luego estos temas de ciencia ficción se nos hacen eso, ficción, ¿no? Cuando hablamos de años luz, que los planetas o la vida o lo que sea, cuando en el futuro, pues está a años luz, ¿no? Los planetas o las distancias espaciales, pues normalmente se miden en años luz. En la distancia que recorre la luz a 300.000 kilómetros por segundo durante un año. ¿Sí? Pues bueno, olvídense, si pudiéramos viajar a esa velocidad perfecto, pues imagínense hasta dónde podrían llegar durante 3 años y medio viajando a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, pues es eso. O imagínense estar sentado durante 3 años y medio. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia que tiene el transporte en nuestra vida como individuos, ¿no? Que una gran parte de nuestra vida se va a gastar desplazándonos, ¿de acuerdo? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, si tú tienes un mal sistema de transporte, estos 50 minutos se pueden convertir en cosas más grandes. En los datos que tenemos, en las encuestas que hemos realizado, hemos encontrado personas en el Distrito Federal que se desplazan 3 horas en la mañana y 3 horas de regreso, ¿no? Para ir y 3 horas para regresar a su casa. 6 horas. O sea, un cuarto de su vida. Y yo conozco personas que hacen eso. ¿Sí? Entonces imagínense qué calidad de vida puede tener una persona que se pasa 6 horas viajando, 8 horas trabajando, 8 y 6 son 14, ¿no? Y bueno, pues en el trabajo pues tiene que comer, desayunar y por lo menos otras 2 o 3 horas, pues ya se le fueron 16 horas, ¿no? ¿Y a qué horas va a dormir? ¿Y a qué horas va a ver a su familia? ¿Y a qué horas va a interactuar con los demás? Entonces este concepto de esclavitud no es que esté completamente resuelto, ¿no? Porque esas personas están condenadas a hacer eso. Afortunadamente, una de las cosas positivas que trajo la pandemia es que la gente descubrió que no era necesario hacer todo ese sacrificio, ¿no? Cuando le dijeron, se cerró el trabajo, no, ya no puedes venir. Y entonces esas 3 horas dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues se inventó la vida o se buscó la vida y encontró algo más cerca, porque además estaba limitada o estaba restringida la movilidad. Así que no había para dónde hacerse, había que buscar una solución en tu entorno cercano, ¿sí? Entonces, pues, si queremos ver el lado positivo de esta pandemia, pues fue ese, ¿no? Entonces la gente buscó otras maneras de resolver sus, sus problemas. Así que y bueno, y eso, dicho de paso, transformó muchas cosas, sobre todo en el transporte público, que siempre fue visto como una fuente de contagio, siempre es visto, ¿no? A pesar de que se ha demostrado que no necesariamente es así, pero, pero se queda, ¿no? Si el mensaje es no te juntes con los demás porque eso te puede provocar el contagio, y te dices, excepto en el transporte público, pues nadie te va a creer, ¿no? Sí, y además con la agresividad que fue la pandemia, pues menos, ¿no? ¿Quién se va a arriesgar? Así que eso impactó al transporte público y solo en algunos casos se ha ido recuperando sus niveles de pasajeros y en otros todavía no lo ha alcanzado, y en cambio el transporte privado pues se disparó más, ¿no? Porque la idea es, bueno, no viajes y si te mueves, pues muévete solo. Bueno, pues ¿no? ¿Quién te ofrece eso? Solo el automóvil, ¿no? Así que, bueno, pues esa es la consecuencia negativa. Pero en todo caso, bueno, y habiendo más automóviles, se utiliza más el espacio y más congestión, y este tiempo del que hablamos es el más largo, ¿sí? Entonces, cuando los políticos hacen alguna obra vial en particular, o esto que están haciendo aquí, según que
distribuidores viales para reducir la congestión, realmente eso es el discurso. Y entonces la idea es que, bueno, le van a, fíjense, ¿no? Hasta dónde llega el ridículo. Le van a reducir el tiempo de viaje a las personas para que sean más felices, ¿no? Sí, ese es el discurso del gobierno. Entonces, para que ese tiempo lo uses para convivir con tu familia. Y lean, por ahí está 800,000 veces repetido, ¿no? ¿Y a quién? O sea, ¿quién? Pues los que más ingresos tienen, ¿no? Porque había que preocuparse por lo demás. Sino por estos que ya están bien y ahora quieren que estén mejor, ¿no? ¿A costa de qué? Pues del dinero público, ¿no? Ese es el mensaje que ahí está y que están viendo. Los demás somos ciudadanos de segunda o tercera clase, ¿no? Estos son los prioritarios, ese es el mensaje. Bueno, pues entonces sí tiene mucho que ver la calidad de vida de las personas con el tipo de transporte que tengas, ¿no? Porque eso repercute directamente en tus demás actividades. Ahora, hablando de la movilidad, pues todo depende en qué condiciones esté el transporte, ¿no? Porque si es un buen sistema de transporte, pues yo podría compensar ese tiempo de traslado en que en lugar de considerarlo como una pérdida, sino considerarlo como un beneficio. ¿Por qué? Porque yo a bordo de un autobús puedo ir leyendo, puedo ir trabajando, haciendo mi tarea de transporte o otras cosas, ¿no? Y entonces, pues no importa que yo viaje 3 horas porque en ese tiempo me da para acabar mis actividades, ¿no? Pero eso, y por eso importa el cómo, no lo puedes hacer en una combi que va a no sé qué ruta, porque si alguien hace eso a mitad de la combi, te asaltan, ¿no? Y entonces tú usas el transporte público porque no tienes otro medio de transporte y vas agarrando con tus 4 manos o 50 dedos que tengas, pues la propiedad que tengas porque que no te la quiten, ¿no? Y ya sería un buen viaje si no te roban nada o no te pasa nada. Entonces, pues eso es lo que se debe cambiar con estos conceptos de movilidad, ¿no? Entonces, aquí es relevante el cómo. Así que una manera de que no percibamos como negativo el tiempo que dedicamos a desplazarnos es mejorando los sistemas de transporte, ¿no? Entonces, ahí, y en este caso, pues no importa, o sea, sí está bien, son 3.5 años, pero no fueron 3.5 años perdidos, porque en esos 3.5 años me leí 50 libros, terminé 3 maestrías y 4 doctorados, etcétera, etcétera, ¿no? Me decía, me decía el dentista, ahora que lo veía la semana pasada, dice, no, pues yo cuando estaba ahí en el transporte público en París, leía muchísimo. Ahora no puedo leer porque pues solo puedo manejar mi auto, ¿no? O todos mis desplazamientos los hago en auto, ¿no? Entonces, ahí está el mensaje, ¿no? De que tienes que tener sistemas de transporte y sistemas de transporte de calidad, ¿no? Eh, entonces, además de eso, de cómo sea el sistema de transporte, también debería ser algo que nos permita llegar a todos los lugares, ¿no? Hoy muchos ponemos de excusa, oye, pues yo no uso el transporte público porque no hay una ruta que me lleve, ¿no? Si hay el transporte público de calidad en Puebla, pues está sobre la ruta 11 Norte Sur, está sobre Chachapa Tlaxcalancingo, la línea 1, la línea 2 hacia CU. Ahí están las líneas y bueno, pues eso, qué bueno que ellos tienen ese servicio, pues yo si voy donde vivo a donde trabajo, a la escuela, pues no puedo usar esos modos de transporte porque son transversales y digo longitudinales y mi desplazamiento es transversal. Entonces usar esos modos pues me implicaría perder 3 horas, ¿no? Y es más, y terminar y quizás me cueste más caro, ¿no? Entonces pues no es opción. Entonces también es importante no solamente que exista transporte de calidad, sino que tenga una estructura, que tengas una red disponible para, pues si no llegar exactamente a tu casa, pues a los puntos cercanos donde la gente o la mayor cantidad de gente realice sus actividades. Entonces,
¿qué nosotros, qué importancia le damos al transporte? Y tiene que ver con esto, que es si nosotros lo percibimos como algo positivo o algo negativo, considerando el tiempo que dedicamos a ello, ¿no? Entonces les decía, si vamos en nuestra, en nuestra combi, vamos quizás como la imagen de la izquierda, en donde vamos todos ahí apretados y pues aunque sea un buen transporte de calidad, pues no puedo leer, no puedo hacer nada, ¿no? A diferencia del que va a la derecha y que pues ahí van tranquilamente haciendo lo que mejor les satisfaga, unos van durmiendo, otros van leyendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros están ahí trabajando, otros están construyendo capital social o redes o, pues no sé, relacionándose con los demás. Entonces, ¿cómo podemos saber? Uno puede tener su percepción personal, pero cuando tú evalúas un sistema, dices, bueno, ¿cómo sabemos si este sistema de transporte funciona bien? Si ustedes han ido a otras ciudades o a otros países, pues vean qué hacen las gentes que utilizan el transporte cuando digo, ¿qué están haciendo las gentes que utilizan el transporte cuando ustedes viajan ahí? Y eso es un indicador de cómo está su sistema de transporte. No tienes que hacer una evaluación de la red y de la conectividad y de cuántos servicios y demás. Checa eso. Solamente con percibir y ver cómo está, qué actividades están haciendo las personas dentro de los vehículos, pues te da una buena idea de cómo es percibido el transporte, ¿no? Y qué tan satisfactorio es utilizarlo. Ahora, pasando a una escala más urbana, pues el transporte lo podemos ver, la suma, pues, de todo el movimiento de las personas, los podemos entender de diferentes formas, ¿no? Puede ser como, les decía yo, una red que está interconectada y entonces entre los nodos y los arcos hay flujos, o puedes verlo simplemente como flujos en una determinada calle o como simples vehículos o volúmenes vehiculares que ocupan un espacio, ¿sí? Y aquí tiene que ver mucho la ciudad, ¿no? La estructura urbana. Los flujos, si no tuviéramos la limitación del espacio, pues se podrían hacer de manera directa, ¿no? En línea recta. Sin embargo, hablamos de las condiciones del transporte o de los elementos, necesitamos tener esos elementos y hasta ahora, bueno, están emergiendo, pero no lo tenemos todavía generalizado y a precios accesibles, pues los desplazamientos aéreos, ¿no? Por ahora todo es terrestre, la forma más económica de hacerlo. Entonces la estructura urbana va definiendo cómo se tienen que hacer esos flujos. Entonces si las estos grandes flujos que vemos en las calles, si observamos como una fotografía aérea, se dan es primero, cómo están distribuidos los atractores y generadores de viajes en la estructura urbana, y segundo, cómo es la estructura urbana, o sea, las vialidades, de qué dimensiones y características son para permitir esos movimientos o esos flujos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto podemos verlo de diferentes maneras. Ya les decía yo el ejemplo. Ustedes pueden suponer que esto es un sistema de canales, un sistema de tuberías. En fin, hay muchas formas de poderlo entender, ¿no? Además, esto que estamos viendo no es una cuestión estática, ¿no? Cada uno de estos elementos que estamos viendo, pues tiene movimiento de personas y los vehículos pues tienen emisiones de contaminantes o emisiones de combustión, y esto va cambiando en cada momento y en cada lugar, ¿no? Les decía, las dos variables principales que van a intervenir en la descripción o el análisis del transporte
es el espacio y el tiempo, ¿no? Ahora, refiriéndonos a las dimensiones, la parte de las relaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos analizando lo que se llama capital social y el hecho de que una comunidad pues tenga un vínculo y tenga confianza entre ellos, ¿no? Normalmente si tú vives en una colonia o un fraccionamiento pequeño, pues casi todos los vecinos se conocen. Se hablan, algunos no se hablan, pero la mayoría pues tienen una relación, te lo encuentras en la calle, hablas con él y demás, ¿no? Eh, y el transporte, como es un espacio en donde conviven las personas o comparten un espacio las personas, pues son lugares donde puedes hacer estas relaciones. Sin embargo, esto ustedes ven que ha estado cambiando, ¿no? Ya es muy difícil que en una ciudad pues la gente se conozca. En una localidad pequeña, pues sí, de repente te encuentras a tu vecino en el mercado o en el cine o en alguna otra actividad. Generalmente hay alguien que conoces. En una ciudad, pues puedes hacer todo tu recorrido y ni jota, ¿no? No conoces a nadie. Entonces, el transporte juega también este rol de ser un catalizador para favorecer estas relaciones humanas, ¿no? Eso debería de ser, o eso debería de promover, o eso se espera que se promueva, ¿no? Eh, Además, estas personas cuando se desplazan, sucede algo, no es solamente el hecho frío que describimos como un viaje, sino que una persona que se desplaza del punto A a B por un motivo, pues desarrolla una experiencia de cómo le fue durante el viaje. Le fue bien, le fue mal, encontró a alguien, a algún conocido, su viaje se fue ameno porque fue platicando o le fue mal porque de repente se frenó el chofer y se golpeó la cabeza. En fin, aunque tú te desplaces todos los días del punto A al punto B por el mismo propósito, va a ser diferente por las mismas condiciones de circulación, pero también por la propia experiencia de la persona, ¿no? Y esto pues también va a tener una influencia luego en las diferentes decisiones de movilidad que está tomando. Por otro lado, esto, para que se concrete el fenómeno de transporte, pues también necesitas, además de estos elementos que les decía, recursos, ¿no? Y el sistema de transporte es el único recurso, digo, es el único, bueno, uno de los únicos fenómenos en donde consumes tu tiempo. O sea, para desplazarte, ya lo decíamos, ¿no? Y el tiempo, como decíamos, es un recurso limitado, por lo tanto tiene un valor, ¿no? En la economía justamente es eso, ¿no? La administración de los recursos escasos, eso es la economía. Entonces, bueno, pues el dinero es un recurso escaso, perdón, el tiempo, también el dinero, porque pues normalmente para hacer un desplazamiento en el modo que ustedes quieran, pues incluye un costo, ¿no? A menos que te desplaces a pie, ¿no? Ese a lo mejor es gratis, pero todos los demás, bueno, gratis entre comillas, porque la energía que necesitas para caminar, pues no es gratis, ¿no? O sea, tu alimentación, etcétera. Entonces, si lo vemos de una manera más ortodoxa, pues ninguno es gratis, ¿no? Y además necesitas energía, ¿no? Nuestro cuerpo necesita energía para poderse mover y mucho más los vehículos, ¿no? Entonces, todos estos recursos, a final de cuentas, van a incidir en qué tan eficiente o qué tan poco eficiente es un sistema de transporte, dependiendo el consumo de estos recursos, ¿no? Aquí están los recursos pues simplificados, pero también el recurso ambiental es algo que se gasta, ¿no? Porque eso no es renovable. Una vez que dañas el aire, pues a ver cómo lo reparas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es otra dimensión de transporte. Y también
tiene que ver con la visión que nosotros tenemos como sociedad o sí, como ciudad, como sociedad en conjunto, ¿no? Porque si tú vives en una ciudad en donde, por ejemplo, aquí en Puebla, en donde todo el mundo ve que los preferidos son los usuarios del automóvil y que siempre pues les va a ir mejor, entonces tú qué vas a decir, ya pues yo quiero ser de los preferidos y entonces siempre vas a buscar tener un automóvil. A diferencia de una ciudad que promueva otros modos de transporte, que haga que haya más convivencia, etcétera, entonces tú vas a tener otro tipo de ciudadanos, ¿no? En México estamos acostumbrados a la cultura piñata, ¿no? Y eso nos los enseñan desde que nos celebran los cumpleaños, ¿no? Y que es una tragedia. Si ustedes se ponen a pensar que cuando tú eres niño te hicieron tu piñata y resulta que lo que ponen en la piñata es tu juguete preferido o la figura de tu juguete preferido y todos los agarran a palos y además se ríen. O sea, destrozan lo que tú más quieres delante de tus narices. Y el premio es que adentro hay cosas que todos se pelean y se vale patear, rasguñar y demás, la ley de la selva para ver quién es el que agarra más. Y entonces, si eso lo mamas desde niño, ¿qué puedes hacer después? Pues tú vas a ser igual o probablemente similar a lo que te están enseñando. No puedes ver de otra cosa porque ahí naciste, ahí creciste. Y entonces va a ser una persona individualista que yo voy por lo más que pueda. No importa que pisotee a uno, le pase arriba de otro, yo voy por lo que quiero. Y no me importa lo que tenga que destruir. Entonces, fíjense algo que pudiera ser tan inocente que a lo mejor todas las mamás o todos los papás están orgullosos de celebrarle a sus hijos, la verdad que es de pena. Y esa cultura piñata es la que observamos en la ciudad. Cuando vemos a un ciudadano o un conductor que dice yo soy el primero, aunque sé que, o a lo mejor no sé, y que está ahí esperando a una persona que lleva una carga o que quiere cruzar o que vemos que está desesperada, que tiene prisa, pues no, yo voy primero, que se espere, ¿no? Yo soy prioritario, la piñata, ¿no? Voy por todo, ¿sí? Y entonces, si nos ponemos en esa mesa y nos ponemos a analizar, pues cuánto daño está generando este tipo de culturas. Bueno, no, ni siquiera es cultura, son costumbres, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros trasladando esto al tema de transporte, si lo que vemos es sálvese quien pueda y que los beneficiarios son los automovilistas, que la gente, los políticos roban y te roban descaradamente y te mienten descaradamente y no pasa nada y esos son los líderes, pues ¿qué puedes esperar del ciudadano? ¿No? Si tú tienes una ciudad como esta del lado izquierdo donde les decía lo prioritario es el automóvil, y por el otro lado, donde te están diciendo lo esencial es el transporte público, las ciclovías, convivir, te pongo todas las cosas necesarias para que haya convivencia, abro las vías públicas todos los días, o bueno, no todos los días porque a lo mejor es imposible, todos los domingos y no solo la recta Cholula y no solo el centro, todo porque estas vías son públicas y todos tienen derecho a usarlas. Entonces vas cambiando un poco la mentalidad, ¿no? Colombia, por ejemplo, es Bogotá en particular, no sé si sea todo el país, pero yo lo he visto en Bogotá. Empezaron con un día haciendo al mes, haciendo ciclovías. Ahora creo que el miércoles es de ciclovías, el jueves es de ciclovías, el fin de semana es de ciclistas. En fin, hay un montón de actividades para ciclistas y la ciudad, y hay arroyos de gentes en bicicleta porque ya se acostumbraron porque hacer estas rodadas en nocturnas, diurnas y no sé qué tanto hacen. Entonces eso, están desarrollando una cultura hacia la bicicleta, ¿no?
Y aquí los políticos piensan que con hacer ciclovías elevadas, pues ya va a haber miles de personas utilizando las bicicletas. Que decía Barbosa, voy a tirar las ciclovías porque nadie las usa, ¿no? O sea, qué pensamiento tan retrógrada en lugar de decir qué me falta hacer para que no haya tantos automóviles y haya más usuarios de las bicicletas, ¿no? Este señor dice, pues es que eso que hicieron no sirve, hay que tirarlo y pues como nadie lo usa, pero ¿por qué no te preguntas por qué nadie lo usa? Entonces, estos gobiernos que hemos tenido en Puebla, la verdad que son tremendos, ¿eh? Y ahora con esto, o sea, con esto que estamos viendo que están haciendo en Atliscayo, pues es de vergüenza, ¿no? En fin, vean cómo la ciudad también influye en nuestros valores, que quizás no lo percibimos, pues es otra cosa, ¿no? Pero es importante que lo tomemos en cuenta. Eh, por ejemplo, esto, ¿no? Que lo vemos todos los días en las calles, cómo está nuestro transporte público, cómo están las vialidades para los demás, para el vehículo, y eso pues te dice mucho, ¿no? Y ustedes lo están viendo, o sea, no es algo, que bueno que están pasando para que lo vean y no digan, el profe está loco, nos habla de cosas que no existen, ahí lo están viendo, ¿no? Delante de sus narices, ¿no? Cuando ves este tipo de cosas, sálvese quien pueda, o sea, ¿cómo se llama? La vialidad de la selva, otros que van en sentido contrario, gente que estaciona donde no debe de estacionarse y todavía le dices y se ofende, en fin, o sea, esos son cómo se van moldeando los valores en una sociedad y no necesitas hacer ningún programa de cultura, lo estás viendo, ¿no? Entonces, si tú en tu casa te dicen, sé ordenado, ten cuidado, que no sé qué, y tú estás viendo que el que te lo dice tiene un desorden completo, pues bueno, o sea, no hay peor ejemplo que ese, ¿no? Bien, eh, pasemos a la siguiente sección que tiene que ver con, bueno, y al final de cuentas, pues cuál es el problema, ¿no? Está bien, pues, son estas las realidades, tenemos 53 cosas extraordinariamente malas, y bueno, y a final de cuentas, dentro de toda esta complejidad, ¿cuál es el problema? Eh, aquí hay un planteamiento de problema que podrán o no estar de acuerdo, pero eso es como yo lo entiendo, ¿no? En primer lugar, las visiones son distintas y los intereses son distintos. Si cada uno de los actores, el gobierno, nosotros como usuarios, las empresas, cada uno tiene sus intereses y no necesariamente son compartidos. Así que ahí hay una pugna. Pero lo que nos une es que estamos viviendo en el mismo planeta, en este caso, y en la misma ciudad, en específico, ¿no? Entonces solo tenemos un planeta, si nosotros destruimos este planeta, pues a ver para dónde nos vamos, ¿no? No hay otro. Entonces cuando lo acabamos de destruir y entonces nos vamos a poner a llorar, bueno, quizás no lo veamos nosotros, sino alguna generación más, y hay muchas películas al respecto de el cataclismo y cómo acaban las cosas. Vamos a lamentar lo que no tenemos y en ese momento no nos van a alcanzar las lágrimas para llorar lo que hemos perdido, ¿no? Pero mientras lo estamos destrozando, así literalmente, ¿no? Mucho, o sea, yo me sorprendo cómo el planeta aguanta tantas cosas y aún así siguen sus ciclos y en particular también como México sigue siendo un país, pues si lo comparamos con el resto, de alguna manera relevante a pesar de la sarta de inútiles que han administrado este país. O sea, de ese tamaño y la riqueza de este país, que no lo han podido destrozar, ¿no? O sea, llevarlo a la ruina. Ya poco falta, pero hasta ahora no se ha logrado, ¿no? Entonces, de ese tamaño es la riqueza de este país. Vean, por ejemplo, Haití, que yo la verdad yo no sé cómo la gente vive ahí. O sea, no hay nada, ¿no? No hay nada.
Los bandoleros son ahora los que tomaron el poder y son los que están tomando las decisiones. Se llama un estado fallido, ¿no? Pues por allá vamos, o por allá, ¿no? Volteemos para allá, Venezuela otro poco, para allá vamos, ¿no? Bueno, entonces tenemos que interactuar. Hay otra parte que es la parte social, y me refiero a los individuos. O sea, si ya de por sí, entonces estos tres grandes actores hay conflictos en cuanto a los intereses, y nosotros nos ponemos a hablar de los intereses de cada ciudadano, pues es todavía más complejo el problema, ¿no? Así que, ¿cómo hacemos para que todo el mundo se alinee y diga, sea consciente y decir, oye, pues no podemos estar en esta casa peleando las 24 horas del día, ¿no? Pongámonos de acuerdo en algo mínimo para que podamos sobrevivir y durar, pues por lo menos al siguiente día, ¿no? Y luego al siguiente día renovamos el contrato y así nos vamos, ¿no? Entonces necesitamos resolver este tema de, de la convivencia, ¿no? Entre todos. Por otro lado, también el tema de transporte no es una cuestión de que lo vayamos a ver mañana, las consecuencias. Las consecuencias las vemos, pues igual, sí, hoy, porque ya no pude ir a mi trabajo porque bloquearon la autopista, porque no hubo servicio de transporte público, porque se descompuso mi coche, por la razón que tú quieras. Eso es en el inmediato plazo, ¿no? Que mañana, la siguiente semana me va a afectar. Pero cuando tomas una mala decisión también hay efectos a mediano plazo. La gente, y hablemos del sistema del Ruta 1, pues de plano abandonó el uso del transporte público porque está malo, que mejor hago otra cosa, ¿no? O esto, me busco otro trabajo, o no sé, ¿no? Esas son las de mediano plazo. El cambio de estas decisiones de movilidad de manera permanente, estas de las que hablamos, ¿no? Que ustedes pueden tomar, o de plano ya no hago el viaje, o de plano cambio mi horario de trabajo, mi horario de desplazamiento, o cambio totalmente de modo de transporte. En fin, altero de manera significativa estas decisiones de movilidad que estaba yo tomando, ¿no? Y que a partir de las cuales, pues alguien analizó y dijo, bueno, pues esta es la mejor manera de atender esta movilidad de todos. Entonces, cuando hay estos cambios radicales, pues hay una transformación en la movilidad, y debería haber una adecuación del sistema de transporte público. Y a largo plazo es, pues, que las empresas o las familias decimos, me largo de aquí porque no hay manera de quien viva en este lugar. Entonces me voy a otro lado, a otra colonia, a otro lugar a vivir, me salgo de aquí como empresa y me busco otra localización, y eso va cambiando la estructura urbana, ¿no? Entonces, finalmente, las autoridades también deben de entender, y creo que mucho tiene que entender en Puebla en particular, porque las decisiones estas que están tomando, estas en el transporte público, que no atiende a quien debe de atender, no atiende en el transporte privado, que está mandando la señal de que vayan y usen sus coches, olvídense del transporte público, eh, solamente está generando afectaciones, y su obligación es, tengo que tomar decisiones y poner los elementos para que todo mundo pueda desarrollarse, para que todo mundo pueda cumplir con su función. Esa es la función tan sencilla que tiene que hacer el gobierno. No tienes que matarte, nada más pon las condiciones para que las cosas sucedan, ¿sí? Y entonces esto, que parece algo muy obvio y muy simple, pues no, es difícil entender. Y estas medidas o estas decisiones que se toman en materia de transporte público, pues tienen que visualizar el largo plazo. ¿Y el largo plazo qué es? ¿Qué va a ser de esta ciudad, no? ¿Qué ciudad es la que queremos? ¿Cómo queremos armonizarla? Los problemas que hoy visualizamos, ¿cómo los resolvemos, pero en el largo plazo? La rentabilidad política de decir, oye, pues hoy voy a hacer un puente porque lo voy a acabar en mi administración
y todos me van a aplaudir, pues eso no es largo plazo, ¿no? Eso es simplemente rentabilidad política, sin importar que ese puente dentro de 20 años va a generar un problema muy grande, ¿no? Va a generar una serie de consecuencias para toda la sociedad, ¿no? Así que, por ejemplo, hablando del planeta, el tema del calentamiento global, las emisiones de este efecto invernadero, eso, cuando tú ves esto que están haciendo de promover el uso del automóvil, ni esas decisiones son cortoplacistas. O sea, no está tomando en cuenta que lo único que hace es seguir generando más, más movimientos en vehículos y que eso que vaya a hacer por mucha capacidad que tenga, se le va a saturar porque habrá nuevos usuarios que serán inducidos porque ahora es más fácil moverse en transporte, en automóvil. Y entonces vas a seguir abonando a que se sigan consumiendo todos estos recursos de los que hablamos, incluyendo el ambiente, y pues bueno, ¿en qué hemos ayudado? ¿Qué hemos resuelto? Hay seguramente 40 acciones más eficientes que esta cosa que están haciendo, en donde se van a gastar 200, 300 millones, eso sin considerar lo que se van a robar, pero de ese orden estamos hablando, ¿no? Que bien podrías haber hecho otra cosa. Eh, por otro lado, hablando de este primer punto, que hay afectaciones en diferentes niveles para los actores, hablando del transporte público, en particular para ilustrar que hay una contradicción entre, entre los resultados de estas decisiones. Bueno, no contradicción, no hay un efecto diferente y que no a todos lo van a aceptar unánimemente, ¿no? Este es un problema. Por ejemplo, si tú hablas de una ruta de transporte público y dices, bueno, voy a dar, hay muchos usuarios que van apretados en la ruta o que esperan mucho tiempo que pase su autobús, bueno, pues vamos a aumentar la frecuencia, ¿sí? Más vehículos que puedan pasar a la hora. Entonces el usuario va a estar feliz porque, pues bueno, va a tener que perder menos tiempo de estos 50 minutos que les decía, en tener que esperar 15 minutos el autobús, entonces va a tener un beneficio ahí. Pero eso para la empresa va a ser un problema porque quizás tenga que invertir en un nuevo autobús, tiene que contratar otro chofer, tiene que pagar más gasolina y demás, ¿no? Respecto a lo que tenía antes. Entonces no lo va a ver bien. Y la autoridad, pues bueno, en principio va a tener un efecto positivo si se pone del lado de los usuarios y negativo si se pone del lado de las empresas, porque las empresas les van a reclamar y les van a decir, oye, está bien, voy a pasar más veces, voy a tener más costos, aumentame la tarifa, ¿no? Entonces, tiene que sopesar y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿De acuerdo? Eh, Bueno, mismo caso, si reducimos los tiempos de espera, que equivale a aumentar las frecuencias, pues tenemos el mismo efecto, ¿no? En este caso, para la autoridad va a ser positivo porque el que va a estar feliz va a ser el usuario, ¿no? Si es que fuera ese el caso. Si hablamos que necesitamos más rutas, necesitamos más servicio, entonces eso significa tener más concesiones y eso al usuario en qué le va a repercutir. Pues que va a haber más competencia entre las rutas, estas guerritas que se traen de carreritas para ganar el pasaje, pues le va a afectar, pero posiblemente a algunos les sea mejor porque en determinado tramo pues va a reducir sus frecuencias o sus tiempos de espera, ¿no? Entonces las empresas también lo pueden tomar como positivo o negativo dependiendo de qué lado están. Si son las que solicitan las concesiones, pues más felices. Si son las que van a tener la competencia, pues no tanto. Y la autoridad, pues en el mismo sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de medidas que se podrían tomar para, en teoría, mejorar el transporte público,
pero no está claro que todas sean positivas o que todas sean negativas, ¿no? De ahí que es necesario hacer una evaluación objetiva y decir, bueno, considerando a todos los involucrados, pues esto es lo mejor que se puede hacer de todas las medidas y la mayor parte de la población va a tener un resultado positivo. Y si estos son los que van a ser afectados, pues preveamos cómo les vamos a compensar esa afectación. Cuando tú haces eso, entonces seguramente vas a tener una política pública o una intervención que va a ser reconocida, ¿no? Va a pasar sin muchos problemas. Pero si tú tomas una decisión en donde afectas a alguno de estos actores y no le das nada a cambio, no le consideras la afectación que le estás dando, que le estás generando, entonces va a haber problemas. Y yo les decía, otro de los problemas es la parte social. Entonces la gente va a protestar y en la magnitud que sean los impactos, pues va a ser de alguna manera proporcional la magnitud de las protestas, ¿sí? Generalmente, ¿no? Hay sus distorsiones, pero generalmente así es, ¿de acuerdo? Entonces no es así tan fácil la ingeniería de transporte o las decisiones que se toman al respecto por estos elementos que intervienen. No es, les decía, 1 más 1 es 2. No hay eso aquí en transporte, no hay. ¿De acuerdo? Bueno, hasta acá tienen alguna pregunta. No, dije, todo bien. Todo bien, bueno, entonces mañana no nos vemos el viernes. ¿Eh? Sí, Hasta el Sí, viernes. hasta el viernes. Bye.